digo mesmo en canto ao currículum de Gemma Carbó, teñen vostedes na documentación, e nos ofrecerá, sen dúbida, novas visións, un novo punto de vista sobre o tema que nos trae aquí. A palabra de tú. Muchas gracias. Lo primero, agradecer muchísimo la invitación a los organizadores y felicitarles porque ver una sala tan llena de gente joven y de gente con ganas de hablar de la función social de los museos hoy, ya de entrada es absolutamente gratificante y absolutamente emocionante. Y es un placer y un honor estar aquí y estar en Santiago de Compostela, que siempre merece un viaje. Yo voy a hablar un poco desde una perspectiva distinta, en el sentido de que vengo del mundo de los museos, he pasado por museos de arqueología, he pasado por museos del cine, por Museo del Cine, solo uno, pero ahora estoy trabajando en una cátedra UNESCO dedicada a las políticas culturales y a la cooperación. Y en ese sentido, como bien indicaba el anterior ponente, voy a presentarles un poco algunas líneas más en términos de políticas culturales internacionales, algunos conceptos que me parece que pueden enriquecer este debate que ya de por sí está siendo absolutamente rico. Bueno, yo quería empezar diciendo que de entrada el museo es la institución cultural con más frecuencia vinculada a las políticas. Junto con las bibliotecas es la institución cultural de referencia. Musealia, que es este portal, no sé si ustedes lo conocen, que está intentando recoger museos de todo el mundo, tiene en estos momentos 8.000 museos identificados, pero son una pequeñísima parte de los museos que realmente existen en el mundo. Según José de Nacimiento, en su último artículo, él hablaba de unos 60.000 museos en todo el mundo. Es decir, que estamos hablando de algo que tiene un arraigo social importantísimo. Según Miller y Giudice, que son los que dicen que es la institución vinculada con más frecuencia a la política cultural, en Estados Unidos, hace ya algunos años, eran datos de 2008, contaba con 8.200 museos y los visitantes en el 80 superaban los 250 millones de personas. En España, según datos del Instituto de Estadística de 2010, hay unos 1.479 museos registrados por el Ministerio de Cultura, de los cuales, bueno, según los datos de 2010 eran 73 en Galicia, esta mañana creo que se ha hablado de 82. Y hay un dato interesante, que es que las ciudades que proporcionalmente y exceptuando las capitales tienen mayor número de museos por población son las ciudades que se sitúan entre 2.000 y 10.000 habitantes. Es decir, que la mayoría de los museos, como señalaba muy bien nuestro anterior ponente, son museos pequeños ligados a las comunidades o ligados a ciudades pequeñas. Mientras que los municipios con una población superior a 100.000 habitantes son los que menos museos tienen proporcionalmente en relación al número de ciudadanos. En Cataluña, que es de donde yo vengo, según los datos de 2012, estamos ahora en 167 museos y aproximadamente 385 colecciones, creciendo a pesar de la crisis en el último año. Estábamos 1.163.000 visitantes en 2012 y estábamos en tasa de crecimiento del 199% en relación a 2007. Es decir, que estamos hablando de algo muy importante que a pesar de la crisis sigue siendo un tema central en las políticas culturales. Hay otro dato en relación a lo que comentábamos esta mañana. Hay una proporción de museos públicos y privados diferente en Cataluña y en Galicia, aunque cuando se habla de privados también se habla de museos, creo que museos de la Iglesia y de museos, digamos, no propiamente de la administración pública, ¿no?
Son 37 públicos y 35 privados en Galicia, según los datos de 2010, y en cambio en Cataluña 83 museos públicos y 19 privados. Aunque aparentemente la percepción es que en Cataluña muchos de los museos son privados, y los datos rectifican un poco esto. Y otra cifra importante, la mayoría de estos museos han sido creados entre 1970 y 2007. Es decir, son instituciones culturales vinculadas a la democracia en nuestro país. Y aunque también hay una percepción de que los museos tienen una larga historia y vienen de muy lejos, los datos nos indican que es más bien lo contrario, que la mayoría de ellos nacen en contextos democráticos, es decir, en los últimos 30 años en nuestro país. Bueno, yo les hablaré un poco a nivel de contexto internacional. Probablemente todos ustedes conocen el ICOM, y es la institución internacional más reconocida por los museólogos, es una asociación de carácter profesional. Pero el ICOM es en realidad, digamos, un organismo vinculado a UNESCO y quien marca un poco las tendencias en términos de discurso y de políticas internacionales es UNESCO. España es miembro de UNESCO desde el año 52, en plena dictadura franquista. España entra en la UNESCO, no sin oposición por parte de los exiliados políticos. Y desde entonces, pues las relaciones con UNESCO pasan por el Ministerio de Cultura, y es el Ministerio de Cultura quien gestiona pues la presencia y la participación en la Conferencia General, en las conferencias intergubernamentales, en los comités de expertos, etc. Saben ustedes que hay algunas delegaciones en Cataluña y en País Vasco, y creo que en Galicia no hay delegación UNESCO, ¿verdad? Hay algún centro UNESCO, pero en Cataluña hubo, porque ahora está cerrado, el Centro UNESCO de Cataluña, que era un poco el intento de descentralizar esta relación con UNESCO, y en el País Vasco hay un UNESCO Echea, una casa UNESCO muy activa, que funciona también a nivel más autonómico, ¿no? Bueno, repasando las convenciones de UNESCO de las que hablábamos hasta ahora, vemos que afectan directamente a los museos, aunque muchas veces no hablan de museos, hablan de patrimonio, y afectan a la visión de los museos precisamente porque lo que están haciendo es evidenciar este cambio en la percepción de la idea de patrimonio, ¿no? Una idea de patrimonio que cada vez más se aleja del objeto, como bien decía el anterior ponente, y que va avanzando hacia el concepto de patrimonio inmaterial. Podríamos decir que hay como tres grandes etapas. Una primera etapa en la que el museo era la institución ejemplar o la institución central para la protección y salvaguarda de los bienes culturales que constituían el patrimonio de la humanidad, y la función en este sentido era muy clara, era una función de conservación. Conservación, restauración, veníamos de dos guerras mundiales, muchos de los bienes culturales se habían perdido, exactamente igual que ocurre ahora, y la primera función social que se les atribuye a los museos es esta función de salvar estos bienes culturales. En esta etapa la preocupación internacional era la protección de la historia de la humanidad, y las primeras iniciativas en este sentido son de protección de los bienes culturales y de protección de los bienes naturales. Todos ustedes conocen, bueno, la primera gran convención, que es la del 54, que es una convención para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado. Luego hay una segunda convención en 1970 sobre medidas a adoptar para prohibir y evitar la importación. Una convención para la protección de las zonas húmedas como el hábitat de las aves acuáticas, y la más conocida, que es la del 72, que es la Convención para proteger el patrimonio mundial y cultural. Las preocupaciones, según el mismo ICOM de aquellos años, estaban relacionadas con esta salvaguarda, esta protección, y el papel educativo de los museos estaba muy vinculado a esta sensibilización, igual que las exposiciones y la circulación internacional. Pero es precisamente, digamos, la entrada con fuerza
de disciplinas como la antropología, que ya llevaban una larga carrera, pero que con Levi Strauss, sobre todo, y su influencia en UNESCO, da la vuelta un poco a esta perspectiva e inaugura una segunda etapa. Una segunda etapa que se caracteriza sobre todo por una apertura en términos de globalización, una toma de conciencia de que esta visión eurocéntrica del patrimonio ya no tenía demasiado sentido, que el mundo era mucho más amplio y que las realidades culturales y patrimoniales en las otras partes del mundo eran muy distintas. El ICOM mismo empezó a desarrollar actividades en los países en vías de desarrollo. Este es un concepto que no me gusta nada, pero para entendernos, a partir del año 77. Y es en este momento cuando se inaugura como una segunda etapa en la que lo que se prima es una política de los museos al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Es el momento en que se aprueba el Código de Deontología del ICOM, que es una obra de referencia, y es el momento en que se empieza a hablar de mundialización, de globalización, que es un concepto que cambia estas escalas de tiempo y de espacio, que son las escalas con las que se había venido relacionando tradicionalmente el museo, ¿no? Hay una fecha importante, en 1982, es el momento en que la Declaración de México sobre políticas culturales redefine la propia idea de cultura, amplía la visión de cultura y señala que en su sentido más amplio la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y esto engloba no solo las artes y las letras, sino los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, ¿no? Esto significa un cambio radical en términos de políticas culturales, herencia directa de los avances en la antropología y obliga a un replanteamiento importante en esta segunda etapa a los museos que empiezan a reflexionar sobre esta idea de las identidades culturales, la dimensión cultural del desarrollo, la relación entre museos, cultura y democracia, la creación artística contemporánea, la educación artística, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la Declaración de México amplía muchísimo este concepto de patrimonio y es importante porque también plantea esta necesidad de dar una perspectiva cultural a la propia idea de desarrollo, ¿no? En definitiva, lo que está haciendo la Declaración de México es señalar que el centro ya no son tanto las colecciones, sino que el centro es la persona, la comunidad, y que esta es el fin último del desarrollo, ¿no? Hay otra fecha importante vinculada a México, que es el año 1998, en el año en el que la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo de Estocolmo señala en relación a los museos algunos puntos que me gustaría señalar y que he remarcado para tenerlos un poco en la pantalla, ¿no? En términos de políticas culturales, se reflexiona sobre el papel de los museos y se señala la necesidad de renovar la definición, no solo incluyendo lo natural, sino y lo contemporáneo. Señalar que siguen siendo los elementos que los grupos sociales reconocen como su propia identidad y que reivindican como indispensables para pasar a generaciones futuras. Se señala la necesidad de reconocer la aparición de estas nuevas categorías. Ideas como paisaje cultural, patrimonio industrial, turismo cultural son ideas que empiezan a aparecer con fuerza, pero se señala también la necesidad de seguir fortaleciendo el estudio, el inventario, el registro y la catalogación de este patrimonio, incluyendo la tradición oral, para posibilitar instrumentos adecuados en función de las nuevas políticas de conservación, que ya no incluyen solamente en incluir a estas personas, a estas realidades vivas, ¿no? Que sobre todo en los países de fuera de Europa eran
mucho más presentes tipo de patrimonio arquitectónico, artístico, monumental, característico en el entorno europeo, ¿no? Bueno, otra idea importante, creo que esto no avanza, es de las nuevas políticas culturales en relación a los museos es lograr una participación directa de los ciudadanos y las comunidades, ¿no? Esta idea que también señalábamos antes, de que ahora la idea de patrimonio acaba siendo o reconociéndose como una construcción social en la que es preciso, sin renunciar evidentemente a los expertos y a los mediadores, pero es preciso incorporar algunos saberes que no pasan ni por las academias ni por las disciplinas y que son los saberes tradicionales y los saberes comunitarios y que tienen derecho a participar pues, en esta construcción social del patrimonio. Y por último, y es un punto que también me parece interesante en relación a lo que apuntaba la declaración de intenciones de estas jornadas, y es que en esta conferencia de Estocolmo ya se señala que actividades como el turismo necesariamente han de guardar respeto hacia las culturas y el medio ambiente, ¿no? Es decir, un poco la idea de sostenibilidad en relación a este patrimonio. Bueno, el ICOM fue uno de los organismos que rápidamente apostó por este cambio de paradigma en relación al patrimonio material. En Shanghái 2002, el ICOM recomienda a los museos que apoyen los esfuerzos que hacía la UNESCO por medio de sus programas para resguardar y fomentar el patrimonio inmaterial y pongan de realce que es importante que las instancias profesionales contribuyan a la preparación de una convención internacional para el resguardo del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Seguirán dos convenciones, una es la del patrimonio cultural subacuático y finalmente esta de 2003, que es la de patrimonio cultural inmaterial. Estábamos en un momento en el que toda esta situación genera un debate muy profundo, porque esta patrimonialización de todo, al final es patrimonializar el hombre, va ligada a un concepto que es el del relativismo cultural, es decir, si todo es cultura, si todo es importante, si todo es defendible, entonces no podemos marcar desde la mediación y desde la experiencia discursos, no podemos orientar. Y además va ligado a otro debate importantísimo, que es el debate en relación al mismo concepto de desarrollo. La presencia de las comunidades, sobre todo indígenas, de los pueblos de América Latina, en esta definición del concepto de patrimonio y en esta definición de esta construcción social acaba, digamos, disparando directamente a la misma noción de desarrollo, que es vista como una noción eurocéntrica y a la que se critica en esencia porque es, en definitiva, según algunos defensores de estas visiones antropológicas desde las comunidades indígenas, es una defensa de un único modelo de desarrollo muy ligado al concepto de crecimiento económico y que ha terminado siendo pues, insostenible y que no tiene en cuenta pues, el concepto de buen vivir, el concepto de calidad de vida que muchas de estas comunidades tienen y que para ellos prima por encima de la noción de evolución, de progreso o de desarrollo, ¿no? Es un momento pues, de mucha crisis de valores, de mucho relativismo cultural, de mucha discusión. Es también el momento en que desde la ecología se insiste con fuerza, ¿no? A partir del 87 con el informe Brundtland y a partir del 92 en Río sobre la noción de desarrollo sostenible. Y todo esto genera un debate muy profundo en el que yo creo que estamos todavía inmersos hoy y en el que yo creo que se sitúa esta reflexión sobre, y ahí, como decíamos antes, ¿qué pintamos pues, los museos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos miles de agentes culturales que siguen estando en el mundo entero y que siguen creándose a pesar de todo y que en consecuencia representan pues, una necesidad y una voluntad de estas comunidades, ¿no? Bueno, en ese sentido yo he puesto aquí un par de citas
más que nada para pensar. No es que sean citas fáciles, pero son citas que sí que ilustran este debate que es muy, muy profundo, insisto. Si negamos todo valor pues, al conocimiento, si negamos toda idea de objetividad, si todo es subjetivo, si todo es relativo, si todo depende de la visión desde donde lo miramos, ¿cómo nos planteamos el futuro? No existe la sensación de avanzar, no es posible la construcción de un modelo de avance, de imaginario social, de futuro. Como dice Inerarity, cuando el conocimiento se ha entendido como una imposición y la subjetividad prohíbe cualquier reconocimiento, entonces el relativismo antiautoritario a veces puede paradójicamente ser autoritario, ¿no? Hay muchos filósofos que están reflexionando hoy sobre esto. Hay una filósofa catalana que les recomiendo mucho, que se llama Victoria Camps. Es una filósofa que trabaja mucho sobre ética, sobre las relaciones entre ética y política, y que reivindica un poco este retomar una serie de valores universales a partir de los cuales entendernos y a partir de los cuales construir futuro. Ella señala de que evidentemente hablamos de perder la idea de progreso porque ya no pensamos la historia en términos de desarrollo, pero necesariamente queremos saber a dónde vamos y queremos saber de dónde venimos. Y este de dónde venimos es lo que nos da fuerza, lo que nos enseña quiénes somos y a partir de ahí qué futuro queremos construir, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Voy a ir un poco rápida porque creo que falta un poco de tiempo. En el debate y en la reflexión de las políticas culturales y de las relaciones entre cultura y desarrollo, estamos planteando en estos momentos tres grandes ejes o tres grandes ideas vinculadas a todo esto que hemos estado hablando, que me parecen fundamentales para trabajar con los museos. La primera es la idea de los derechos culturales. La cultura es un concepto muchas veces disciplinar que ha tenido miles de definiciones. Los antropólogos hablan de más de 665 definiciones y hemos perdido mucho tiempo intentando definir qué es la cultura, aunque ahora el consenso con el 82 más o menos es. Pero hay que dar un paso más y casi creo que renunciar definitivamente a definir qué es cultura y empezar a plantear la cultura como un derecho fundamental. Cultura es aquello que cada uno decide que es cultura, pero lo que sí está claro es que nos hemos puesto de acuerdo en una Declaración de Derechos Humanos que incluye en su artículo 27 que participar en la vida cultural es un derecho humano fundamental. Esto está en la Declaración de Derechos Humanos, está en el pacto que deriva de esta Declaración de Derechos Humanos, que es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Concretamente, en el artículo 15 de este pacto se insiste en el derecho a participar en la vida cultural y en relación a este derecho se está avanzando mucho. Hay grandes debates y hay grandes avances jurídicos. El Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales nombró en el 2009 una experta independiente para los derechos culturales. Es una experta independiente que está haciendo investigaciones sobre cómo se está garantizando este derecho a participar en la vida cultural en los países. Tiene también un informe muy interesante sobre el acceso al patrimonio cultural, cómo los estados están garantizando este acceso y cómo están trabajando las políticas culturales para garantizar este acceso. Es un protocolo que los estados, es un pacto que los estados como el nuestro han ratificado y que en consecuencia implica una responsabilidad internacional. En estos momentos el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un protocolo que significa que hay que dar informes en relación a estas garantías en términos de estados. España ha pasado este primer protocolo y es verdad que el informe ha sido respondido con un ataque importante en relación a los recortes en cultura, insistiendo en que estos recortes están atacando estos derechos fundamentales
Y yo creo que esto es algo que los museos y los agentes culturales tenemos que conocer y en lo que tendríamos que participar mucho más activamente. ¿Quién está haciendo estos informes? ¿De dónde están sacando la información? ¿Cómo están respondiendo los estados a estas demandas internacionales? Es uno de los temas en los que es importante meterse. Hay un debate en relación a los derechos culturales desde la academia, sobre todo desde el llamado grupo de Fribourg, que es un grupo académico que está intentando aterrizar y concretar no solo el derecho a participar en la vida cultural, sino exactamente qué son los derechos culturales. Hay un primer borrador sobre esto que pueden encontrar en Internet, se llama Declaración de Fribourg sobre los derechos culturales. De momento es un documento académico, pero que está generando mucho debate y mucha controversia porque es un documento que está hablando de derechos como el de la identidad cultural, derechos como el de la libertad cultural, derechos como el del acceso y protección del patrimonio, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tema muy conflictivo para los estados porque es un tema que va muy ligado a la idea de derechos culturales como reivindicación política de minorías y reivindicación de la autodeterminación y de, en algunos momentos, como ustedes saben, procesos de independencia. Y en ese sentido es un tema conflictivo, pero en el que vale mucho la pena que los museos entren porque va más allá de los derechos culturales colectivos y está haciendo un gran esfuerzo por aterrizar en el derecho individual de las personas a esta participación en la vida cultural, a esta identidad cultural, a esta libertad cultural. Bueno, aquí les he puesto el link a este informe sobre acceso al patrimonio de la experta independiente. En todo caso, esto luego supongo que se puede quedar. El otro gran concepto con el que estamos trabajando y que tiene mucho que ver también con la UNESCO es el concepto de diversidad cultural. La última convención del año 2005, no vinculada directamente a la idea de patrimonio, pero sí a la idea de cultura, es la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Un nombre larguísimo de estos típicos de la UNESCO, pero que uno entiende que sean así cuando ve los debates para generar consenso en relación a un tema. Es complicadísimo que los estados se pongan de acuerdo cuando estamos hablando de realidades tan distintas. Esta Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales es una convención que nace muy ligada a la idea de la excepción cultural francesa, que, como a lo mejor ustedes conocen, es, digamos, el primer momento en el que un país planta cara a los tratados de libre comercio y plantea por primera vez la necesidad de que, cuando hablamos de cultura, necesitamos otros márgenes, otros términos de negociación, porque no puede pasar todo por el mercado, no puede pasar todo por la oferta y la demanda, porque estaríamos yendo hacia la homogeneización cultural, hacia el pensamiento único y hacia, digamos, el monopolio de determinadas formas culturales que son las que tienen el acceso al mercado y el poder para influir sobre las opciones de compra, ¿no? La excepción cultural francesa es hoy absolutamente vigente, como ha demostrado esta convención, y en realidad esta convención del 2005 lo que intenta es proteger todo lo que es creación cultural de geografías, de realidades minoritarias, pequeñas, que no está garantizado su acceso a los mercados, a los canales de distribución. Es una convención que fue ratificada rápidamente y entró en vigor ya en el 2007. En los debates sobre esta convención, la oposición más importante fue por parte de Estados Unidos e Israel, y creo que esto ya da una visión muy clara de cuál es en estos momentos la posición internacional en relación a estos temas. Y es una convención que marcará mucho las políticas culturales de los estados,
porque aunque los Estados no se dan cuenta, cuando ratifican la Convención se están metiendo en un problema importante. Porque todos los Estados reconocen rápidamente la necesidad de proteger los productos culturales europeos, españoles, etc. Pero muy pocos de los Estados-nación europeos aceptan que esta diversidad también está dentro de sus fronteras. Entonces esto crea una contradicción y genera ahí un espacio muy interesante de debate, porque en realidad esto está dando argumentos a los museos, a las pequeñas instituciones culturales, para reivindicar, juntamente con la idea de derechos culturales, la necesidad de invertir y de proteger todo lo que son los pequeños museos, las pequeñas iniciativas sociales comunitarias de recuperación de estas identidades. Y hacerlo arguyendo o reivindicando la idea de la protección de la diversidad de expresiones culturales. Bueno. Las funciones de los museos yo creo que continúan siendo las de siempre, pero además se entienden de forma distinta. Yo creo que es muy importante que siga habiendo investigación, recuperación, conservación, protección de lo material y de lo inmaterial, pero aceptando la idea de construcción social. ¿Qué es lo que recuperamos? ¿Qué es lo que investigamos? ¿Qué es lo que protegemos? En cualquier caso, la mediación del experto siempre será necesaria, pero a partir de un diálogo. Es necesario seguir trabajando la función educativa, pero seguir trabajando esta función educativa no solo para sensibilizar, sino también para vincularla a la creatividad y a la construcción de un concepto muy vinculado al desarrollo, que es el concepto de las capacidades. El desarrollo, tal como se entiende hoy, es un desarrollo no económico, es un desarrollo no de crecimiento de las inversiones, sino un desarrollo centrado en las personas, y es un desarrollo, como señala Amartya Sen, premio Nobel, por capacidades, muy ligado a la idea de educación, muy ligado a la idea de empoderamiento, de formación, y esta ha sido una de las funciones tradicionales de los museos. Un empoderamiento y una formación que además hoy pasa directamente por la noción de creatividad, de construcción de narraciones, como señalábamos, que es lo que la memoria, las identidades contribuyen a favorecer. Y también a la cohesión social y el diálogo intercultural. Bueno, y por último, hay otro eje, otro paradigma que me parece importante y que tiene que ver con lo que señalábamos al principio, y es que, a pesar de estar hablando de políticas internacionales, de marcos globales como los derechos culturales y la diversidad, se están haciendo grandes avances en lo que es el trabajo desde la proximidad. Las políticas culturales están reivindicando las llamadas agendas 21 de la cultura. Son agendas municipales, locales, de contextos de proximidad, que tienen su paralelismo con las agendas 21 del medio ambiente y que reivindican también esta idea de la sostenibilidad y que en relación al patrimonio señalan que es el testimonio de la creatividad humana y el sustrato de la identidad, y señalan algo que me parece muy importante, y es que es necesario para esta sostenibilidad reivindicar el papel de memoria, reivindicar el papel de identidad, pero vincularlo con la oportunidad de la creación y la innovación. Antes se señalaba esta idea de la contemporaneidad y me parece que va muy ligada, o necesariamente tendría que ir muy ligada, a la memoria, a la artesanía y a la tradición. No hay creación, no hay creatividad si uno no conoce qué es lo que se ha hecho hasta ahora, si uno no sabe de dónde viene, como señalaba esta mañana nuestro compañero filósofo, y no hay creación si uno no conoce la diversidad en el espacio, pero también la diversidad de respuestas en el tiempo. Y la creación es la base de la innovación. Hay muchos ejemplos de esto.
En Cataluña hay muchas ferias tradicionales, artesanales, por ejemplo, de tejidos, de cestos, que están sirviendo de motores para la generación de nuevos emprendimientos culturales en el campo creativo. Hay nuevos museos como el Hub del Diseño, que no sé si ustedes conocen, que lo que hace es precisamente vincular toda la tradición textil y toda la tradición artesanal relacionada con los tejidos en Cataluña con la moda y la innovación contemporánea en este terreno. Hay muchos vínculos, como por ejemplo en el caso del Museo del Cine en Girona, entre la historia y la memoria de la fotografía o de las primeras imágenes de la linterna mágica con las industrias de contenidos creativos y culturales contemporáneas, los videojuegos. Es desde este vínculo entre tradición y contemporaneidad desde donde las políticas culturales locales entienden también la función y el trabajo del patrimonio y de los museos. Bueno, ellos también insisten en el tema del turismo, respeto en relación a las culturas y las costumbres de las localidades y los territorios. Hay un debate muy fuerte en Barcelona sobre el modelo de éxito de la marca Barcelona. Hay un libro que les recomiendo que se llama Odio Barcelona, que es un libro escrito por los creadores jóvenes, criticando la expulsión de sus realidades culturales y artísticas por parte de esta marca turística y de esta invasión de gente de fuera. En definitiva, y para cerrar un poco y abrir el debate, que me parece que es lo más importante, los museos siguen siendo un elemento fundamental de las políticas culturales. Yo soy una gran defensora del papel de los museos. Creo que es la institución cultural junto con las bibliotecas. Y antes alguien hablaba de la gratuidad de acceso a los museos. Lo comparto totalmente. Tienen que ser como las bibliotecas y tienen, a mi entender, las mismas funciones que han tenido siempre, pero vistas desde estos otros enfoques. Proteger, conservar, restaurar, investigar, pero garantizando la participación social en estos temas, la diversidad de visiones y de expresiones y la sostenibilidad. Educar y formar en cultura y en comunicación. El patrimonio, la historia, la memoria es un gran activo de construcción de historias, es un gran activo para trabajar lo que Martha Nussbaum llama la competencia de la imaginación narrativa, que es la competencia del saber contarnos quiénes somos y del saber escuchar quiénes son los otros. Y esto es una función que los museos tienen que desarrollar, porque son los custodios y los investigadores de estas identidades, de estas formas de contarnos. Sigue siendo su función garantizar pues, el desarrollo de estas capacidades creativas y de innovación desde la memoria y el conocimiento, pero ligado a la contemporaneidad. Y en ese sentido yo creo que los museos seguirán siendo entidades con funciones sociales dispares, algunos más orientados a la atracción turística, otros a ser centros culturales de proximidad, otros a ser laboratorios de investigación e innovación cultural, pero sobre todo la mayoría tienen que tender a ser espacios de diálogo y encuentro educativos y muy formativos de ciudadanía cultural. Y sobre todo tienen que ser la garantía de este derecho fundamental que es el de participar en la vida cultural. Y yo creo que lo dejo acá porque ahora hay que...